Continuamos ahora con los métodos indirectos para estimar la producción de las pasturas, considerados métodos no destructivos, dentro de los cuales encontramos el método fitosociológico, la estimación visual y el doble muestreo. El método fitosociológico realiza un estudio de la vegetación y consta de dos partes fundamentales, una que se desarrolla en el campo y otra en el gabinete. Primero se realiza un trabajo de recopilación de datos generales de la zona de estudio. Si se puede acceder a fotografías aéreas, lo más adecuado es realizar un trabajo de fotointerpretación con el objetivo de reconocer distintos paisajes, es decir, áreas más o menos homogéneas, en donde se van a realizar los estudios de la vegetación. En estas áreas se efectúa el trabajo a campo y se realizan censos de los stands de distintas especies de plantas que se encuentran. No solamente se confecciona una lista de las especies presentes en cada área, sino que también se caracteriza su distribución, su abundancia y su cobertura. No vamos a profundizar en esta metodología, directamente vamos a comenzar con el desarrollo del método de estimación visual y posteriormente el de doble muestreo. La estimación visual puede hacerse desde una forma objetiva y altamente estructurada hasta una simple caminata para tener una impresión general de la fitomasa aérea. Es un método rápido que permite obtener comparativamente un gran número de muestras y disminuir el error de muestreo cuando la superficie a evaluar es de gran tamaño. ¿Qué vamos a observar a través de la estimación visual? Se observan atributos de la pastura que tienen una alta correlación con la producción de forrajes, como es la altura de la pastura, que es uno de los aspectos que tiene una gran influencia en la estimación de la producción y disponibilidad, y también la cobertura de estas pasturas y la densidad. También podemos observar la relación hoja-tallo, el material vivo-muerto y la composición botánica si no estamos en una pastura pura. Pero es un método subjetivo y está sujeto a un error entre los operadores. Tiene una cierta imprecisión y subjetividad que no debemos dejar de lado. La precisión va a depender del entrenamiento del evaluador. Es decir, que es necesario la calibración del ojo del evaluador y un entrenamiento. A partir de un buen entrenamiento se pueden lograr resultados confiables. Por lo tanto, la estimación visual puede ser mejorada a través de una calibración. Comenzaremos ahora a introducir al método de doble muestreo. Veremos que justamente se llama así porque se realiza un doble muestreo en algunas muestras, denominadas muestras de referencia. En esas muestras de referencia es donde se realiza una medida indirecta y otra directa. Por eso se denomina doble muestreo. El doble muestreo puede ser un método de rendimientos comparativos, que es la forma de mejorar y calibrar esa estimación visual que vimos antes, o también se pueden utilizar diferentes tipos de herramientas para realizar la medida indirecta o no destructiva, ya sea con una regla o un bastón graduado. También se puede utilizar un bastón graduado con un disco o una lámina, o un bastón de capacitancia. Hay distintos tipos de herramientas que se pueden utilizar, hasta uso de tecnologías más nuevas como drones con cámaras multiespectrales. Primero consiste en seleccionar 5 a 8 muestras de referencia. Estas muestras deben ser representativas de todo el lote o parcela a evaluar. Es decir, que estas muestras que seleccionemos como referencia deben representar las distintas condiciones de disponibilidad de pasto, desde una mínima disponibilidad, máxima disponibilidad de pasto y las condiciones intermedias. Una vez que tenemos seleccionadas estas muestras, se continuará con las mediciones de manera indirecta, es decir, recorriendo todo el lote y realizando ya sean estimaciones visuales
o midiendo algún parámetro de la pastura, como puede ser, por ejemplo, la altura o la capacitancia, dependiendo de la herramienta que utilicemos. Ya veremos las distintas herramientas que podemos utilizar. Después de haber terminado con las mediciones indirectas, volveremos a las muestras de referencia que hemos seleccionado al principio. Estas deben estar bien identificadas con una estaca o banderín. Estas 5 o 8 muestras de referencia, realizaremos aquí la medida indirecta y la medida directa. Es decir, por ejemplo, vamos a tomar la altura y a su vez vamos a realizar una medida directa de corte. Este doble muestreo se realiza en las 5 u 8 muestras de referencia. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve esto? Nos permite obtener dos datos de estas muestras. Uno indirecto, como puede ser por ejemplo la altura, dijimos, y otro directo por corte de una superficie conocida, la cual la vamos a llevar a kilos de materia seca por hectárea. Con estos dos datos, directo e indirecto, se realizará una regresión lineal, que está representada por la ecuación de una recta como ven ahí abajo. A partir de esa ecuación, podremos estimar el resto de las mediciones indirectas. Y dentro del doble muestreo dijimos que uno de los métodos era el de rendimientos comparativos. Empecemos por este. El método de rendimientos comparativos consiste en los siguientes pasos. Primero, como dijimos, debemos recorrer el lote para observar la variabilidad de la pastura. Luego vamos a marcar en un sector del lote 5 condiciones determinadas visualmente que van a ser nuestras muestras de referencia. Estas deben estar bien identificadas con una estaca o un banderín y no se deben tocar hasta el final del muestreo. ¿Cómo vamos a seleccionar estas 5 muestras de referencia? Una vez recorrido el lote, debemos marcar donde observamos la mínima disponibilidad de pasto, la máxima disponibilidad y las condiciones intermedias. Estas 5 condiciones las debemos memorizar visualmente. Una vez que las hemos memorizado, vamos a comenzar a recorrer todo el lote, realizando el muestreo visual. Vamos a ir anotando en una planilla y vamos a ir colocando el valor que le hemos asignado a cada condición. De acuerdo a lo que observemos, vamos a ir en cada punto de muestreo y vamos a ir anotando el valor en una planilla. Una vez que terminemos con el muestreo, vamos a dirigirnos nuevamente a las muestras de referencia para realizar el corte. Vamos a utilizar una unidad muestral de superficie conocida, vamos a cortar esas muestras, vamos a tomar el peso fresco, embolsar y etiquetar, para luego llevar a estufa u horno microondas estas 5 muestras de referencia para determinar su peso seco. Una vez que tenemos estos dos conjuntos de datos, es decir, una condición que hemos asignado, le hemos asignado un número a esa condición, más el dato de peso seco o lo hemos llevado a kilos de materia seca por hectárea, con esos dos datos hacemos una regresión lineal. A partir de la ecuación de regresión, vamos a calcular la producción promedio del lote considerando todas las otras mediciones indirectas que hemos realizado al recorrer todo el lote. Aquí lo vemos en imágenes para que sea más ilustrativo. En estas imágenes lo que vemos es la determinación de las condiciones y calificación visual del potrero. En la primera imagen lo que vemos es el recorrido de todo el potrero, de todo el lote, para identificar estas 5 muestras de referencia. Recordemos que primero tenemos que identificar la condición de mínima disponibilidad de pasto, que le asignamos el valor de 1, y la condición de máxima disponibilidad de pasto, que le asignamos el número 5. Ahí, como vemos, la estaca está indicando el valor 5, esa es nuestra condición de máxima disponibilidad, donde hemos observado la máxima altura, la máxima densidad de plantas y cobertura. Después debemos ir por las condiciones intermedias. Una vez que las tenemos bien
seleccionadas e identificadas, debemos memorizarlas visualmente. Después se va recorriendo el lote y tomando las medidas indirectas. Aquí lo que vemos es que tiran una unidad muestral, que es un cuadrado, en donde van observando visualmente las condiciones de la pastura. Podemos llegar a medir también la altura, podemos observar además de la altura, la cobertura, como dijimos, la densidad, y eso lo vamos a asemejar a una de esas 5 condiciones o muestras de referencia que hemos identificado al principio. Iremos llenando en una planilla, recorriendo todo el lote y colocando el número de la condición a la que se asemeja de acuerdo a lo que observemos visualmente. Y luego volveremos a las muestras de referencia para colocar el marco de corte, realizar el corte, embolsar las muestras, pesarlas y llevarlas a estufas para obtener el peso seco y así realizar el doble muestreo en estas 5 muestras de referencia, para luego realizar la regresión lineal con ambos datos. Y aquí es un ejemplo de doble muestreos en zonas serranas. Aquí hemos identificado, de acuerdo a la heterogeneidad de este establecimiento, diferentes zonas homogéneas y se dividió en la zona del Bajo, Media Loma y Loma. ¿Cómo medimos la disponibilidad en kilos de materia seca por hectárea? Bien, debemos recorrer cada zona, la Loma, la Media Loma y el Bajo. En cada una de estas zonas debemos definir y marcar con un marco y una estaca enumerada las 5 condiciones de referencia. Como dijimos antes, del 1 al 5, donde 1 representa el menor volumen de biomasa y 5 representa el mayor volumen de biomasa. Primero tenemos que empezar por las condiciones extremas de 1 y 5 para luego ir por las intermedias. Vamos luego por la 3 para después ir por la 2 y la 4. Comenzamos con el muestreo en cada una de estas zonas. Vamos a establecer transectas georreferenciadas y en cada una de estas transectas, cada 10 metros, por ejemplo, vamos a bajar el marco, la unidad muestral y vamos a establecer a qué condición de referencia se asemeja. Y eso lo vamos a ir registrando en la planilla. A medida que vamos recorriendo, vamos a ir registrando. Una vez que se ha terminado de recorrer todo el lote y se han tomado estas muestras de manera indirecta y se ha llenado la planilla, se ha ido registrando cada una de las condiciones que hemos visualizado, al finalizar debemos regresar a estas 5 muestras de referencia y se va a cortar, se va a colocar este marco de corte, esta unidad muestral que hemos estado utilizando, en este caso ha sido un cuadrado. Se va a cortar el material, se va a pesar, embolsar y llevar a estufa, para luego tomar y determinar el peso seco y calcular la cantidad de kilos de materia seca que tenemos por hectárea en cada una de las condiciones, en la condición 1, 2, 3, 4 y 5, para luego hacer con estos 2 datos la regresión lineal. Continuamos entonces con el doble muestreo, pero utilizando otro tipo de herramientas como puede ser el disco y el bastón de capacitancia. Aquí, como vemos en esta imagen, se está realizando un doble muestreo utilizando el disco como herramienta para medir la altura de la pastura. La altura puede ser medida de distintas maneras y con distintos instrumentos. Por ejemplo, puede ser la altura a hoja extendida o la altura superficial sin perturbar la pastura usando una regla o bastón graduado, o puede ser, como es en este caso, la altura comprimida medida por una lámina o disco, como se puede ver en estas imágenes. La lámina puede ser una superficie cuadrada o rectangular en vez de circular, como es el disco en este caso. Con estos instrumentos, ya sea lámina o disco, se registran valores de altura comprimida, teniendo en cuenta la densidad de la pastura. Siempre es importante dejar caer el disco desde una misma altura, como se muestra en esta primera imagen a su izquierda,
y se debe conservar esa altura de caída en todas las mediciones. Una vez que se ha dejado caer el disco, como se ve en la imagen del medio, se registra esa altura comprimida. Y esa va a ser la medición indirecta en este caso. La metodología de trabajo va a ser la misma. Recordemos que lo primero es recorrer el lote para observar la variabilidad de la pastura y seleccionar las 5 muestras de referencias que deben ser representativas de la pastura. Una vez seleccionadas estas 5 muestras de referencia que deben quedar bien identificadas, comenzamos a medir la altura en estas muestras de referencia para después seguir con el muestreo de todo el lote, tomando las medidas indirectas de la altura comprimida en cada punto de muestreo. Una vez que hemos recorrido todo el lote y hemos tomado las alturas y registrados en cada punto de muestreo, vamos a proceder a cortar cada muestra de referencia que habíamos seleccionado al principio, que ya habíamos medido la altura, la vamos a cortar esa superficie que cubre el disco para tomar el peso fresco, embolsarlas, etiquetarlas y llevarlas a secar. Una vez que tengamos el peso seco, vamos a estimar la producción en kilos de materia seca por hectárea y con estos 2 datos de las muestras de referencia, tanto la altura como el peso seco, vamos a realizar la correlación entre estos 2 datos para hacer la regresión lineal. A partir de la ecuación de la regresión lineal, vamos a poder calcular la producción promedio del lote teniendo en cuenta todas las otras medidas indirectas. Esta herramienta es empleada principalmente en pasturas templadas. Esta medición es más exacta en pasturas cortas, de densidad uniforme y composición botánica simple, como se aprecia en esta imagen. No se recomienda el uso del disco en gramíneas megatérmicas, ya que estas gramíneas algunas veces forman una estructura denominada mata, la cual puede ser dura con una cierta lignificación, lo que perjudica de la medición con el disco, llegando a un punto en donde el disco no baja más de cierta altura, por lo cual el error de muestreo puede aumentar.